Buenas tardes, compañeros de la Maestría Administración de la Educación Básica de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. Doctor Jesús Mato. Hoy queremos compartir con ustedes la disertación sobre el análisis del momento empírico, donde mis compañeras Nirigame, Diana Mendoza, Carmen Rosa Ariza y Luz Helena Díaz y mi persona Lisbeth Cuello Cuello abordaremos las temáticas referentes al momento empírico de la investigación, como también al conocimiento empírico, sin dejar de argumentar sobre contexto observacional de la investigación científica y sobre los elementos del paradigma positivista como el del pospositivismo, incluyendo a la investigación cualitativa. Con todo esto damos inicio a nuestra disertación. El momento empírico de la investigación. Primeramente hablemos del momento empírico de la investigación. Para esto debemos tener claro que lo empírico es algo particular, ya que la misma experiencia no tiene por qué repetirse en todos los casos. Al mismo tiempo, se debe aceptar que un hecho empírico puede o no suceder dentro de un intervalo. Por ejemplo, hemos notado que el transporte que nos lleva al lugar de trabajo nos pasa buscando a las 6:45 de la mañana todos los días, pero no tiene por qué ser siempre así, ya que puede ocurrir algún fenómeno inesperado que haga que nos llegue a la misma hora. Eso es lo que llamamos momento empírico. Conocimiento empírico. Del momento empírico obtenemos lo que llamamos conocimiento empírico. Es todo ese proceso que nos ayuda a aproximar nuestro pensamiento a la realidad, con la función de que comprendamos lo que tenemos a nuestro alrededor. Se dice que este conocimiento científico se clasifica en dos. Uno es el conocimiento particular y el otro es el conocimiento contingente. Cuando nos referimos al primero, decimos que hace referencia a algún caso concreto que haya ocurrido en la realidad, pero que no nos permite garantizar que ese mismo supuesto vaya a ocurrir en todos los casos. Por ejemplo, tirar una botella con una determinada fuerza y que caiga de pies, puede que la próxima vez la tires con la misma fuerza, pero haya un poco más de viento y no termine en la misma posición. Mientras que el segundo ocurre cuando atribuimos ciertas propiedades y características a un objeto, pero no podemos afirmar que en un futuro las mantendrán. Por ejemplo, podremos saber que una flor determinada florece en una época concreta, pero no tenemos la capacidad de afirmar que dentro de varios años cambien las condiciones climáticas y deje de florecer en ese momento determinado. Contexto observacional de la investigación científica. Después que mi compañera haya manifestado sobre el momento y el conocimiento empírico en la investigación, quiero manifestar desde una perspectiva clara sobre el contexto observacional de la investigación científica y voy a nombrar tres elementos muy importantes que la componen. El primero es la ciencia, quien comienza con la observación, que puede ser considerada como el método más antiguo y moderno de recogida de datos. Este argumento pudiera ser contradictorio, pero se justifica por la gran evolución que ha experimentado el método observacional en los últimos años. Ahora bien, la observación sin más no puede ser considerada como método científico. El segundo elemento tiene que ver con la observación ordinaria. No científica, se realizan percepciones casuales o ocasionales. Esto con el fin de comprobar los hechos tal y como se presentan espontáneamente, sin hipótesis previa, es decir, sin intencionalidad de buscar una relación entre dos o más variables. El tercer elemento es aquel que el principal objetivo de la observación es la comprobación del fenómeno que se tiene frente a la vista, todo con la preocupación de evitar y precaver los errores de la observación que podrían alterar la percepción de un fenómeno o la correcta expresión del mismo. Bueno, continuando con la disertación, ahora hablaremos sobre los elementos del paradigma positivista. Debemos entender a este paradigma que afirma que la realidad es absoluta y medible. La relación entre investigador y fenómeno de estudio debe ser controlado, puesto que no debe influir en la realización del estudio. Los métodos estadísticos, inferenciales y descriptivos son las bases de este paradigma positivista.
También debemos considerar la relación sujeto-objeto, donde el investigador busca la verdad a través del conocimiento empírico y el conocimiento científico es un descubrimiento de las causas que ya existen en el entorno y se ve como realidad dada. Este paradigma se puede decir también que es objetivo, puesto que esta es la única forma de hallar el conocimiento y la experiencia prevalece en este paradigma más que todo en las ideas y en la razón. En cuanto a sus características, este paradigma de la corriente de positivismo, cuyos inicios se suele atribuir a los planteamientos de Augusto Comte, y que no admite como válidos otros conocimientos sin los que proceden de las ciencias empíricas. También se puede decir que supone que tanto las ciencias naturales como las sociales suelen hacer uso del mismo método para desarrollar la investigación. En cuanto a la relación teórica práctica, utiliza el método hipotético deductivo, en donde parte de las hipótesis para conocer la realidad y existe una relación teórica práctica disociada por el hecho que necesita una teoría y después hace una experimentación. En su método, trata de incluir variables e indicadores. Siguiendo con el paradigma de la investigación, toca fundamentar el paradigma postpositivista, el cual se conforma en dos paradigmas. Uno es el interpretativo y el otro el crítico reflexivo. En cuanto al interpretativo, el sujeto mantiene una dependencia en el campo de trabajo, puesto que indaga la problemática desde su propia expectativa y porque existe una interacción entre él y los investigados. Y el objetivo de estudio es la estructura como totalidad colectiva, porque tanto el sujeto como el objeto aportan en la investigación. Para hablar de su característica, primero debemos decir que en este paradigma su orientación es dirigida hacia el descubrimiento, busca la interacción de conocimientos que pueden estar influyendo en algo que resulta de determinada manera. Y en cuanto a la teoría y a la práctica están relacionados, existen una retroalimentación, porque sin una no se podría tener la otra. El conocimiento es producto de la práctica humana. Los resultados delimitan la práctica de la investigación. Como ya se había dejado dicho, el paradigma crítico reflexivo, también dentro del paradigma postpositivista, el investigador se compromete con el entorno, ya que él es un sujeto más. Además, el investigador considera que la naturaleza está impulsada por el saber técnico o instrumental, orientada por el interés comunicativo entre el sujeto y el objeto. En cuanto a su característica, hay que decir que adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni solo interpretativa, y sus contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de las investigaciones participativas. Y al tratarse de su relación teórica práctica, es un paradigma dialógico, porque del diálogo se llega a muchos acuerdos. Estos paradigmas han aportado de manera muy significativa cosas de la investigación social. Como ya se había dicho, el paradigma crítico reflexivo, también dentro del paradigma postpositivista, el investigador se compromete con el entorno, ya que él es un sujeto más. Además, el investigador considera que las naturalezas están impulsadas por el saber técnico o instrumental, orientadas por el interés comunicativo entre el sujeto y el objeto. En cuanto a sus características, hay que decir que adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni solo interpretativa. Y sus contribuciones se originan desde los estudios comunitarios y de la investigación participante.
y al tratarse de su relación teórica-práctica es un paradigma dialógico, porque del diálogo se llega a muchos acuerdos. Estos paradigmas han aportado de manera muy significante cosas a la investigación social.